Para continuar con el ejemplo, luego de hacer el proceso de desbaste, acabado y los procesos de ranurado, vamos a continuar con el proceso de roscado. Este proceso de roscado, inicialmente necesitamos retirar la herramienta al punto de origen antes de comenzar este proceso y cambiar la herramienta de trabajo. En este caso vamos a trabajar con la herramienta número 3. Esta herramienta número 3 es la que nos va a permitir hacer el proceso de roscado. Para este proceso de roscado vamos a cambiar el método en el cual el usillo va a trabajar de velocidad de corte constante G96 a una RPM fija G97, siendo el valor de 600 revoluciones por minuto y agregando el código M3 para que pueda comenzar a trabajar el usillo. Luego de que está indicada la herramienta, la velocidad, vamos a indicar el posicionamiento, en este caso con G0, Z5, siempre por fuera del inicio del material, en este caso la cota X14. El diámetro inicial tiene 12 milímetros, por lo tanto lo dejamos un poco más afuera en este caso. Luego de que está indicado el punto inicial del proceso de roscado, vamos a trabajar con el ciclo fijo de roscado G76, en este caso agregando los valores de P que corresponden a los dos primeros dígitos del número de pasadas de acabado, en este caso una pasada de acabado, el valor 00 correspondiente a que no va a tener salida progresiva de la rosca y por último el valor 30 que corresponde al ángulo de entrada de la herramienta para comenzar a trabajar, correspondiente a 30 grados. Luego ingresamos la profundidad de corte de cada pasada que va a corresponder a 2 décimas y media, que en este caso va a estar ingresado en milésimas de milímetro, siendo el valor de Q250. Y luego el valor R, que corresponde a la profundidad de corte en milímetros, pero de la última pasada. Y para este ejemplo vamos a trabajar con 5 centésimas para la última pasada, R 0.05. Luego en el segundo punto de este ciclo fijo vamos a ingresar el diámetro al fondo de la rosca, que según tabla corresponde a 9.54 milímetros. El punto final en Z, que corresponde según plano a 15 milímetros. Como tenemos una ranura siguiendo este hilo o esta rosca, podemos desplazarnos 1 milímetro más, por lo tanto podemos dejar este punto final como Z-16. El valor P de esta sección del bloque corresponde a la altura de la rosca, siendo la diferencia entre el diámetro exterior 12, el diámetro al fondo dividido 2, e ingresando esta diferencia en milésimas de milímetro, por lo tanto sería un valor de 1230, que correspondería a la altura de la rosca. Ingresamos nuevamente el valor de la profundidad de corte de la primera pasada. En este caso vamos a dejar el mismo valor del bloque anterior correspondiente a 250. Por lo tanto, la primera pasada y las pasadas siguientes hasta terminar el proceso de desbaste va a ser de 2 décimas y media y por último la pasada de acabado de 5 centésimas. Y por último ingresamos el avance, que en el proceso de roscado siempre el avance va a corresponder al valor del paso de la rosca. En este caso es una rosca M12 por 1,75, por lo cual el avance corresponde a 1.75 milímetros. Y con esta cantidad de línea de programación tenemos la herramienta velocidad de trabajo, punto de inicio del roscado y el ciclo fijo correspondiente al roscado, tanto sus valores de ingreso de herramienta, profundidad de corte para el acabado, punto final de la rosca, la altura de la rosca, la profundidad de corte y el avance de trabajo. Terminando con nuestro ejercicio, vamos a concluir con el proceso de perforado, en el cual vamos a tener primeramente el perforado de centro y luego el perforado con el diámetro final de trabajo. Primeramente el diámetro de centro es importante hacerlo para que tenga una guía la herramienta que va a continuar haciendo el trabajo. Para ello vamos a nuevamente desplazar nuestro equipo al punto de origen y vamos a cargar la herramienta que tiene la herramienta de hacer taladrado de centro, la herramienta de centrar, que va a corresponder a la herramienta número 6.
La herramienta número 6 vamos a trabajar con una RPM fija de 600 RPM. Usamos el código de trabajo M3 para que encienda el lucillo y vamos a posicionar nuestra herramienta primeramente en Z, Z5, y en este caso siempre el taladrado es en el centro de nuestra pieza, por lo tanto es en la coordenada X0. Como este taladrado es bastante simple, la herramienta solo debe ingresar y salir, lo vamos a hacer con el código G1, en lo cual vamos a indicar el punto final, Z menos 10 milímetros y el avance de perforación de trabajo que serían 5 centésimas por revolución. Una vez que la herramienta entre, se va a retirar a la coordenada Z5 con G0 y nos vamos a retirar al punto de origen para realizar la perforación con la broca en la cual permite dar el diámetro final, que correspondería a una broca de 6 milímetros. Que correspondería a un número de herramienta de T11. Y esta broca de 6 milímetros, nuevamente hay que hacer el posicionamiento, en este caso a Z5, X0, y vamos a ingresar la velocidad de trabajo. Para este caso trabajamos con una velocidad de corte de 65 metros por minuto y como debemos ingresar esta velocidad en RPM fija, al calcular tenemos que el valor de RPM es igual a 3.448 RPM. Luego de que tenemos la herramienta, la posición y la velocidad de trabajo, podemos trabajar en este caso, con el ciclo fijo de taladrado. Para ello necesitamos la distancia de retroceso luego de la pasada de profundidad, en este caso 5 milímetros, y luego con G74 en el segundo bloque el punto final correspondiente a la perforación, que serían 15 milímetros, el valor Q de profundidad de corte por pasada, que también van a ser 5 milímetros, y el avance de trabajo de la perforación de 5 centésimas por revolución. Luego de terminada la perforación, nos retiramos con G0 a Z5 y por último tenemos que indicar el punto de origen de la máquina. Detenemos el lucillo con el código M5 y por último con M30 indicamos que ha concluido el programa completo. Por lo tanto acá tenemos punto de origen de la máquina, hacemos el cambio de herramienta para la herramienta de centrar, ingresamos su velocidad de 600 revoluciones por minuto, posicionamiento de origen, ingresa la herramienta, va a hacer la pequeña perforación de guía, se retira, nuevamente va al origen para cambiar a la herramienta número 11 de diámetro 6 milímetros, se posiciona nuevamente para hacer la perforación, cambiamos la velocidad e ingresamos el ciclo fijo en el cual nos va a permitir perforar hasta una longitud de 15 milímetros, 5 milímetros por pasada, se retira 5 milímetros y repite este proceso hasta llegar a los 15 con un avance de 5 centésimas por revolución. Luego de terminada esta perforación, se retira hasta Z5 positivo, se desplaza hasta el origen de la máquina, se detiene el lucillo y por último terminamos el código con M30. Y estos serían todos los pasos necesarios para poder lograr el proceso de fabricación de este eje, cumpliendo con el proceso de baste, acabado, ranurados, perforado y roscado.